columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a empezar con una nueva serie. La escogí hacer porque es breve también. No nos llevará, creo que, más de 6 mensajes. Y aún así, creo que es una serie que merece la misma atención que todas. Y por eso me gustaría darles, 5 segundos o 10 segundos para que revisen sus teléfonos, por favor, y asegurarnos que sus teléfonos están totalmente apagados. Cualquier teléfono que suene después de este aviso, ya no me lo tomaré como un despiste, sino como un acto de falta de respeto y rebeldía. Porque si alguien me dice, es que yo pensaba que lo tenía apagado, te he dado unos segundos para asegurarte de que así sea. Hermanos, no es mal carácter decir esto, es simplemente buscar el mayor orden en la casa del Señor. Y ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Ruth, el capítulo 1, y hoy estaremos trabajando los primeros 5 versículos. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5, con un mensaje que he titulado Cuando todo empeora por momentos. Cuando todo empeora por momentos. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar. Padre, tu palabra es perfecta. Pero no son perfectos los que la predican ni tampoco los que la escuchan. Por eso no te pedimos por tu palabra, sino por nosotros. En primer lugar, Señor, por mí, para que puedas, Señor, predicarla con fidelidad, para que puedas usarme para edificar a tu iglesia, para que no predique conforme a mis ideas y pensamientos, sino conforme a lo que está escrito. Pero en segundo lugar, también por los que están sentados, para que, Señor, no se distraigan, para que le den la reverencia oportuna y para que la puedan recibir como lo que es, no palabra de hombres, y sí palabra de Dios. Que nuestros corazones sean humildes para recibirla, Señor. Que no estén endurecidos a veces por el orgullo, para rechazar lo que no nos gusta, y que seamos humildes para recibirla y que pueda ser una semilla plantada en buena tierra para que dé fruto en nuestras vidas y pueda germinar y podamos ver crecer tu palabra en nuestra conducta y diario vivir, para que cada día, Señor, nuestra vida se amolde más y más a tu voluntad. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy empezamos nueva serie y como ya he demostrado en algunos otros mensajes, especialmente lo estoy haciendo con el libro de Nehemías, soy una persona que me gusta el cine, me gusta mucho el cine. A mí no me importa pasarme un buen rato delante de una televisión si la película que voy a ver vale la pena. Pero cuando a alguien le gusta el cine, o los que conocéis cosas del cine, sabéis que si hay algo que en el cine se ve es la gran variedad de géneros dentro del cine. En cuanto al hombre solo tenemos 2, hombre y mujer. Pero en cuanto al cine sí que realmente existen muchos géneros. Desde comedia al romance, películas de acción, películas de aventura, películas familiares, películas de guerra, películas policíacas, thriller y cosas parecidas. Pero hay un tipo de películas, un género que cuando uno ve las estadísticas de los géneros más buscados, más vistos, de cuando a las personas le preguntas ¿cuál es tu género favorito, preferido?, no suele ganar, y es el drama.
Nadie suele dedicar 90 minutos de su tiempo libre a ver una película que le deje mal cuerpo. Todos preferimos ver películas que nos den ánimo, o que nos motiven, o que nos alegren, o que traigan gozo. Pero nadie se pone una película para acabar sintiéndose mal, para estar llorando, para sentirse con el estómago revuelto por las escenas, por las imágenes, por lo sucedido. A nadie le gusta una película donde todas las cosas son sufrimiento, donde solo hay guerra, necesidad, huérfanos, violaciones, maltratos, y encima que acabe así. Porque muchos nos gusta la comedia porque queremos reírnos un rato. Y a muchas mujeres les gusta el romance porque no quieren ver la realidad de las relaciones y no quieren ver fantasías. Quieren ver películas que muestran un final inexistente. Una vez hablando con un amigo llegamos a la conclusión que las películas románticas son románticas porque terminan ahí. Pero si las dejaras 15 años más de historia podrían ser un drama y romance. Porque la realidad es esa. Es que buscamos muchas veces películas para que traigan sentimientos a nuestro corazón. Hermano, la música nos hace sentir cosas y el cine también. Nos emocionamos con algunas escenas. Tanto es así que cuando combinas las dos cosas, cine y música, eso para mí es una explosión. Yo hay canciones que las escucho y ubico la película porque me marcó no solo la escena, sino el sonido. Seguramente si yo te pusiera la banda sonora de Gladiator, la reconocerías al momento. O si pusiéramos la musiquita de fondo de la película de Ghost, también muchos la reconocerían. Y cuanto más sonidos propios de películas como las de Titanic, o películas conocidas más actuales, quizá como la del Señor de los Anillos. Nos gusta sentir cosas. Y vamos a ser honestos, eso se ha trasladado a la iglesia. Por eso muchas veces en las oraciones, cuando vamos a ministrar, nos gusta poner el pianito de fondo en el mensaje, porque sabemos que escena más sonido puede provocar un vuelco en el corazón. Y queremos emocionar a la gente, algo que aquí no deberíamos hacer. Pero un día hablando con un conocido que también le gusta mucho el cine y me preguntaba cuáles eran mis películas preferidas, y yo le hablaba que me gustan mucho las películas de historia antigua o incluso a veces de leyendas, tipo El Rey Arturo o cosas similares. Y también me gustan las películas de acción, que son bélicas, me gustan las policíacas, sobre todo las que tienen espías de por medio, cosas así secretas entre la CIA, el KGB y grupos así. Y también realmente me gustan las películas de comedia, aunque reconozco que últimamente no encuentro comedia que sea baja en contenidos inapropiados para mis ojos, ya sea escenas o el lenguaje, no me permiten últimamente estar viendo películas de comedia, pero de mi boca nunca salía el drama. Y él me preguntó una cosa, ¿para qué ves esas películas? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué te mueve a verlas? ¿Evadirte de la realidad? ¿Sentir cosas como risa para no pensar en los problemas del día a día? Y le dije, no, me gusta ver las películas para conocer la historia de personas. Y se pone, pero la realidad es esta. Si quisiéramos ver películas para conocer la historia de personas, las películas que más veríamos serían dramas. Porque hay una cosa real. Cada vez que una película empieza con el letrero de basado en hechos reales, usualmente es un drama. Las comedias no suelen empezar con basado en hechos reales. Las películas de A Todo Gas no empiezan con Vin Diesel y un cartel basado en hechos reales. Pero las películas dramáticas sí. La mayoría de películas que enfrentan muerte, un hombre que ha sido, no sé, en la guerra mutilado por una bomba y ahora tiene una vida sin piernas, sin brazos, gente discriminada por algún motivo en la escuela, mujeres violadas, niños abandonados, hogares rotos. Esas historias sí suelen tener el cartel de basado en hechos reales. Y muchas veces pienso que precisamente nos gustan los otros géneros, porque nos queremos evadir de la realidad. Porque la realidad de muchas familias y de muchas personas, si nos la contaran, no es comedia. Como pastor hemos tenido en el despacho a mucha gente que nos ha contado su testimonio, su pasado, de dónde viene, su hogar, su familia, sus pecados, su vida. Y realmente no he visto mucha comedia en ese despacho. He visto poco romance, he visto poca guerra. Pero si nos contáramos nuestra historia, tendríamos mucho drama. Y es entonces cuando muchas personas se preguntan, ¿cómo un Dios que es totalmente bueno, un Dios tan puro, un Dios tan misericordioso y tan lleno de gracia, permite que la vida de muchas personas sea un completo drama?
La respuesta es evidente. El problema del drama humano no es Dios. El problema del drama humano siempre ha sido y será el pecado del hombre. Porque si contamos nuestros dramas, el origen es pecado. Y ya está. No es el abandono de Dios a los hombres, es el abandono de los hombres a Dios. Y como consecuencia tenemos una vida llena de drama. Cuando yo veo el libro de Ruth, es una historia llena de drama, al menos en su principio. Pero algo maravilloso que veo en el libro de Ruth, y que espero trasladarlo a través de todos los mensajes, es que inicia como un terrible drama, así como nuestra historia. Pero termina con una historia llena de gozo y redención, así como nuestra historia. Y eso es el mensaje que vamos a ver en el libro de Ruth. En el libro de Ruth vamos a ver el evangelio. Vamos a ver una vida dramática por causa del pecado. Y conforme avance la historia vamos a ver la aparición de un redentor inesperado que no por las buenas obras y por los méritos de las personas, sino que por pura gracia extiende su misericordia hacia una mujer extranjera sobre la que no tenía que extender gracia, y que esa mujer finalmente su historia acaba en tanta maravilla que pasa de ser una extranjera a estar en el propio linaje del Señor Jesucristo. Esa va a ser la historia. Pero hoy solo veremos drama. Porque los 5 primeros versículos solo es drama. Así que vamos a empezar con el escenario inicial, que son tiempos oscuros. Ruth capítulo 1, el versículo 1 empieza con esta frase: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. El inicio del libro nos da el contexto del libro, nos da dónde se está situando, qué está pasando, en qué momento de la historia y cuál es el ambiente general. Y nos da 2 detalles que son importantes y debemos analizar un poquito para entender todo lo que viene. En el tiempo de los jueces, es decir, el tiempo del libro de Ruth, se comprende esa historia en el tiempo en el que gobernaban los jueces, y por otro lado, en un tiempo de gran y profunda hambruna. Ahora vamos entonces a hacernos la primera pregunta: ¿cómo era el tiempo de los jueces? Porque si simplemente leo eso, yo no voy a saber mucho de la historia, pero es importante entender cómo era el tiempo de los jueces para entonces entender mejor nuestro libro y al menos sus inicios. Para ubicaros un poquito, el tiempo de los jueces comprende desde la muerte de Josué, líder de la nación de Dios, hasta los tiempos del profeta Samuel. Desde los tiempos de la muerte de Josué hasta los tiempos del profeta Samuel son los tiempos que comprenden los jueces. Y es considerado por absolutamente todos los teólogos posiblemente el tiempo más oscuro del pueblo de Dios. El tiempo de mayor rebeldía, el tiempo de mayor idolatría, el tiempo de mayor desobediencia, el tiempo de mayor caos. Y tanto es así que ustedes, si lo leen por completo, se darán cuenta que en ese tiempo el corazón de Dios estaba tan irado incluso con su pueblo por causa de su pecado. Y sí, hermanos, Dios se puede irar con su propio pueblo, eso no evita que también tenga misericordia, pero estaba tan irado por su pecado que incluso para avergonzar al pueblo, en algún caso uno de los jueces era incluso mujer, que poner a una mujer por encima de la nación, para la nación eso era humillante, y más en aquellos tiempos. Pero entonces estamos viendo los tiempos más oscuros del pueblo de Dios, y quiero que veamos más o menos eso en su propia definición. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice así: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron caso a sus padres, no hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.
Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Yo quiero darte, para aquellos que les gusta tomar nota, 4 características que veo en este pasaje propias del tiempo de los jueces. En primer lugar, dice el texto que no escuchaban a los jueces. Por naturaleza eran desobedientes. Tenemos que comprender que los jueces en aquel momento eran la figura de autoridad civil, la figura de autoridad del pueblo. Era como nuestros presidentes, eran como nuestras figuras máximas de autoridad, y nos dice el texto que no hacían caso de los jueces, no obedecían la voz de los jueces, no seguían las instrucciones de los jueces. Así que la primera característica del pueblo de Dios en el tiempo de los jueces era una profunda rebeldía contra las autoridades. Una profunda rebeldía contra las autoridades. En segundo lugar, dice el texto que se prostituyeron y se fueron detrás de otros dioses. Las palabras que definen eso, nosotros las hemos considerado en libros como Habacuc, como Oseas, como adulterio espiritual. A pesar de tener al Dios Todopoderoso, al grande y bendito, al lleno de misericordia y gracia, al que todo lo puede, al dueño de toda bendición, al que siempre provee, al que siempre cuida, al que siempre fortalece, a ellos les plació mezclarse con otros pueblos, dar la espalda al Señor y irse detrás de ídolos, irse detrás de otros dioses. Así que esa es la segunda característica. Primera, una profunda rebeldía contra las autoridades. Segunda, una desobediencia hacia Dios como único Dios, es decir, adulterio espiritual. Tercera, deshonra a sus padres. Deshonra a sus padres, porque nuestro texto ha dicho que ellos no hicieron como sus padres, no caminaron en los mandamientos del Señor. Ese pueblo conocía la ley de Dios, ese pueblo en el fondo sabía quién era Dios. A pesar de que el libro de Josué termina diciendo que la próxima generación no sabía quién era Dios, eso nos habla en otro sentido, se podría profundizar, pero realmente ese pueblo sabía que había una ley, conocía unos mandamientos, tenían una tradición histórica, tenían ejemplos de pueblo que había sido obediente al Señor, y el libro de Jueces afirma que ellos no hicieron como sus padres, que caminaron en los mandamientos del Señor. Ellos no quisieron seguir el buen ejemplo de sus padres, ellos no quisieron caminar en los mandamientos del Señor y por lo tanto deshonraron la memoria de sus padres. Porque les recuerdo algo, deshonrar a los padres no es solo no obedecerles en su presencia, también es no obedecerles en su ausencia. Hay personas que creen que honrar a sus padres solo se hace en presencia de sus padres. Pero si mi padre me ha dejado unos valores y unos principios y yo voy a vivir solo y empiezo a vivir al revés de los valores y principios que me dejó mi padre, es una deshonra contra mi padre, porque yo soy el hijo de, y cuando vivo de esa manera, el que vive de esa manera es el hijo de, y salpica al padre de. Entonces, cuando tú te conduces de una manera inapropiada a la que tus padres te han enseñado, eso también es deshonrarlos. No creas que deshonrar a tus padres es simplemente que te digan ve a por el pan y decir no quiero, o hablarles feo o gritarles. También tu manera de comportarte en tu casa, si está alejada de los buenos principios que te dejaron, es deshonra también a tus padres. Estos hombres habían recibido mandamientos, instrucciones, tenían ejemplos de buenos comportamientos y deshonraron a sus padres, no haciendo el bien que ellos habían hecho. No todos, pero algunos en el pasado. Siempre cabe recordar que la honra a los padres y la obediencia tiene un límite. Si tu padre te da unos principios y valores que son contrarios a los valores de Dios y tú ahora estás viviendo contrario a los valores de tu padre, porque estás viviendo a favor de los valores de Dios, en ese caso es tolerable lo que estás haciendo a los ojos de Dios, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo matizo para que nadie ahora se ponga a vivir una vida torcida bajo la voluntad de sus padres queriendo honrarlos. La honra a los padres, la obediencia a los padres, el sometimiento al esposo, la obediencia a los pastores, la obediencia a las autoridades tiene un claro límite. Siempre que todas nuestras autoridades respeten los principios bíblicos.
Si nuestras autoridades nos piden algo que se aleja de la voluntad del Señor, nosotros tenemos que someternos a Dios antes que a los hombres. John Knox dijo en una ocasión, resistir la tiranía es obedecer a Dios, y eso es importante aclararlo. Así que vamos con 3 características de momento. Un tiempo de rebeldía contra las autoridades, un tiempo de prostitución espiritual detrás de otros dioses iban, un tiempo de deshonra a los padres y sobre todo un tiempo de ingratitud. Tenían corazones ingratos. ¿Por qué? Porque nuestro texto dice que cuando Dios se compadecía de ellos, que oía su gemido, que oía su aflicción, Dios le daba jueces. Y cuando le daba un juez, Dios estaba con el juez y los libraba de las manos de su enemigo. Es decir, cuando Dios veía al pueblo sufrir, Dios mandaba un juez, Dios hacía que ese juez tuviera victoria sobre los enemigos, pero el juez moría y el pueblo, en vez de agradecer la misericordia y la bondad de Dios, se volvía a los otros dioses, se prostituía espiritualmente. ¿Qué pasaba? Otra vez castigado, otra vez oprimido, otra vez zarandeado, volvía a llorar, Dios se volvía a compadecer, Dios volvía a mandar otro juez, volvía a dar victoria, volvían a celebrar a Dios, el juez moría y volvían a lo mismo. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido bueno. Es que ese es el problema. Cuando alguien me viene, si Dios es bueno porque hay violaciones, Dios viola. Es Dios el que viola. Si Dios es bueno porque prostituyen a los niños, lo hace Dios. Si Dios es bueno, lo hace Dios. Dios es el que prostituye, Dios es el que viola, Dios es el que mata, Dios es el narcotraficante, Dios es el asesino, Dios es el pandillero, lo hace Dios. Dios es el hombre maltratador, Dios es la mujer que hace chisme, Dios es el niño desobediente, lo hace Dios. Ah, no, pero entonces Dios podría acabar con ello. Es que en tu mente que Dios acabe con la maldad es que Dios acabe solo con los asesinos en serie y los narcotraficantes. Pero es que a los ojos de Dios la maldad está en tu mentira, en tu soberbia, la maldad está en tu envidia, en tu codicia a una mujer ajena. Entonces si Dios acaba con la maldad, tú y yo nos vamos de esta tierra hoy. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Mira Dios, el pueblo gime en Egipto. Dios manda un libertador, salen de Egipto otra vez, a la que se giran becerro de oro. El pueblo gime, toma un juez, Dios libra al pueblo de los enemigos, a la que el juez muere otra vez. Si el problema nunca ha sido Dios, si el Señor desde Génesis es misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia, para que cuando ardan los que tenga que arder en el infierno, no tengan una reclamación que hacer. Nadie en el infierno se va a quejar justamente. En el infierno todos estarán porque deben estar allí. Y algunos estaremos en el cielo por gracia, no porque debemos estar allí. En el infierno no habrán quejas justas y en el cielo solo habrá gratitud y adoración. Pero hermano, ese es el tiempo en el que vivían los personajes de nuestra historia. Para mí hay un versículo de Jueces que lo define muy bien. Jueces 21-25. Me gusta ese versículo porque es breve y para mí define todo exactamente. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Esa es la definición. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Completamente alejado del consejo de Salomón para nosotros en Proverbios. Que nadie se apoye en su propio entendimiento, sino que confiemos en el Señor de todo corazón, que no confiemos en nuestra propia prudencia. Pues ahí totalmente al revés. Cada uno hacía bien conforme a sus propios ojos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ese tiempo y el nuestro? ¿Qué diferencia ves? Primera característica, desobediencia a las autoridades. Ve hoy a una manifestación donde salen los Mossos de Escuadra y dan más miedo los manifestantes que la policía. Parece que la policía lleva el escudo para protegerse. Yo en teoría veo a los policías como una figura de autoridad. En teoría, si la policía viene, yo tendría que correr. Pero cuando la policía viene aquí a Barcelona, va con escudito. Porque tiene miedo. Porque les escupen y se tienen que dejar. Porque les insultan y se tienen que dejar. Porque hay del policía que le toque un pelo en la cabeza. Porque encima pierde el trabajo. Le denuncian.
Porque ahora con lo de la violencia, sí, hay gente violenta, hay gente que aprovecha sus cargos para agredir y eso sí que deben pagar consecuencias, pero le han quitado toda la autoridad y ahora vivimos en un tiempo de rebeldía. Mira cuántos pisos tenemos alrededor ocupados. Aquí abajo mismo, el local de abajo está ocupado. ¿Y ves a la policía hacer algo? Y si pasa un policía, le sacan pecho y le dice, échame si quieres, échame si puedes. Y no lo van a echar, se van a ir a la comisaría tranquilos. Así está el mundo hoy. Número 2, hemos dicho un corazón que se vuelca a los ídolos, a falsos dioses. ¿Cómo es nuestro mundo? Dinero, sexo, drogas, el ego, el éxito, la fama. Pero nadie quiere a Dios. Todos quieren a otros dioses. Número 3, desobediencia y deshonra a los padres. Nunca ha habido una generación tan desobediente como la nuestra, a los padres. Nunca han habido niños tan malcriados como los de hoy. Nunca han habido niños tan mal educados como los de hoy. A veces voy a saludar a niños de esta iglesia pequeños y los padres le tienen que rogar que saluden al pastor. ¿Tú sabes la pena que me da eso? Ver a un padre diciendo, pero salúdalo, y ver que le tiene que insistir porque el niño le enfrenta. No quiero. Y hay que reírle la gracia para pasar vergüenza. No, pastor, no es gracioso, es una vergüenza. Deberían hacer de él, o por lo menos que la primera vez que se lo pides lo haga. La segunda ya es vergonzoso. No tienes ninguna autoridad sobre tu hijo. Porque si un hijo no reconoce a otra figura de autoridad y no es capaz de decir, oye, hay que saludar a los mayores, tu hijo ya va muy mal encaminado. Y no lo digo porque sea el pastor, debería hacerlo con cualquier hermano de esta iglesia porque son mayores que ellos. Se llaman valores y educación. Si no hace eso, dudo que mañana entre en un lugar dando buenos días. Dudo que mañana entre en un lugar dando gracias cuando compre. Nunca ha habido una generación tan mal criada como la de hoy. Pegan 4 gritos delante de la televisión porque quieren ver los dibujos. No, hijo, ahora dibujos. No, no, hijo, venga, luego te los pongo. No, hijo, venga, te los pongo. Os ganan la batalla. Y lo saben y por eso gritan. Nunca ha habido una generación de adolescentes tan rebeldes. Nunca ha habido una generación de adolescentes que enfrente a un padre. Yo a mi padre jamás le levantaría la voz, jamás. Gritarle, sacarle pecho a mi padre. No, mi padre no estaba en esa época de, es que si los corriges se lo llevan los servicios sociales. No, mi padre, no sé si no existían los servicios sociales o mi padre no sabía de su existencia. Pero es que ni se me pasaba por la cabeza. Yo sabía que gritar a mi padre. No, hermano. Había respeto. Pero las siguientes generaciones ya lo fueron estropeando. Rebeldía contra las autoridades. Abrazamos a otros dioses, deshonra a los padres. 4, ingratitud. Debe tener un corazón que da gracias a Dios por sus misericordias, porque llueve, porque tenemos un techo, comida, venimos vestidos, algunos hasta en coche. No somos gratos. No somos gratos, somos rápidos para dar la espalda al Señor y volver a nuestros deseos y pasiones. Hermano, entonces esas 4 cosas que gobernaban el tiempo de los jueces, el corazón de los hombres, son las mismas cosas que veo hoy en nuestra sociedad. Así que yo defino a nuestra sociedad como lo ha hecho jueces. Cada uno vive haciendo lo que le parece bien a sus propios ojos. Y déjame decirte algo, que es lo que me parece más triste. Que el tiempo de los jueces no está describiendo al pagano. Está describiendo al pueblo de Dios. Y que tristemente lo que acabo de decir también se ve en la iglesia. Número 1, nunca ha habido una iglesia tan irrespetuosa con las autoridades como la nuestra. Incluso algunas con sus propios pastores. Nunca ha habido creyentes que hablen tan mal de los pastores, chismorren tanto, critiquen tanto. Y yo te hablo de pastores, no de lobos y de gente, de pastores. 2, no ha habido nunca una iglesia que a pesar de haber experimentado la gracia de Dios en su vida, le dé tanto la espalda a Dios para irse detrás de otros ídolos. 3, nunca ha habido una iglesia tan deshonrosa a los padres como las de ahora. Y 4, nunca ha habido una iglesia tan ingrata como la de ahora, que a pesar de estar viva, latir el corazón, muchos salir de sus países, estar en un país alejado, donde Dios les ha dado trabajo, les ha dado techo, les ha dado comida y algunas cosas que jamás tuvieron en su país y los ha alejado de crimen, de peligro y de un montón de cosas, a pesar de eso prefieren buscar otras cosas que a Dios porque son ingratos. Y nunca ha habido una iglesia que yo pueda definir como ese versículo.
una iglesia donde cada uno hace lo que le parece bien a sus ojos. Porque nos reunimos juntos, pero luego cada uno vive como le parezca bien. Nunca ha habido una iglesia tan fácil para decir, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso igual, yo solo hago a mi manera. Al final, eso reflejaba el pueblo de Dios y refleja muchas iglesias en el día de hoy. Primera cosa, el tiempo de los jueces. Segunda cosa, hambruna. Hambruna. Pero hermanos, hay una cosa interesante, que la hambruna no vino por casualidad. Esas personas conocían la ley de Dios. ¿Y sabes cuál es una de las peculiaridades que Dios pone por causa de la desobediencia de las cosas que Dios va a traer sobre el pueblo? Hambruna. Hambruna. Te voy a leer varios textos. Levítico 26, 19 y 20. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Salmos 107, 33 y 34. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas. ¿Por qué? Por la maldad de los que moran en ella. Deuteronomio 28, 1 al 6. Mira qué texto precioso. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Qué bendiciones? Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Maravilla. Pero Deuteronomio no termina ahí. Porque luego, versículos 15 al 19. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. La hambruna es la consecuencia de cómo se vivía en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces cada uno se manejaba a su propio antojo, no seguían los mandamientos del Señor. Y una de las cosas que Dios había dicho eran maldiciones sobre la desobediencia. Hermano, no debes olvidar una cosa, el pecado tiene consecuencias. Solo que hay un versículo que a veces nos confunde. Este, por ejemplo, es uno. Salmo 103, verso 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Yo tengo que aclarar una cosa interesante. Ese versículo es verdad, completamente. El Señor no nos ha tratado conforme a nuestros pecados y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Si no, tú y yo ya estaríamos más consumidos que los de Sodoma y Gomorra. Hermanos, estamos vivos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Y tenemos vida eterna precisamente porque el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tenemos la gran bendición de que todo el pago de nuestros pecados ha caído sobre la vida de su Hijo amado Jesucristo. La ira de Dios, el castigo justo del Señor Todopoderoso, Santo y Puro cayó sobre el justo en vez de sobre los impíos. Por eso el salmista aclara eso. No nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Pero ojo, que eso no significa que tú puedes vivir como te dé la gana, porque cada pecado que hagas no tendrá consecuencias, porque ya se las llevó todas Jesús. Eso no quiere decir eso. Ahora yo te hago una pregunta. Ananías y Zafira se definen como creyentes en la Biblia, como parte de los discípulos primeros de la iglesia primitiva, pero pecan contra Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. Primera de Corintios, capítulo 11. Cuando leemos el texto a partir del versículo 23, que habla de la cena del Señor, hay una advertencia. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos débiles y enfermos entre nosotros y muchos duermen. ¿Cuál es la expresión de muchos duermen? Muertos. Debilidad, enfermedad y muerte. ¿Entre dónde?
entre el pueblo de Dios. Eran creyentes, pero tuvo una consecuencia su pecado. Hermano, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Somos salvos por la gracia de Dios, pero Dios sigue disciplinando a sus hijos. Dios sigue odiando el pecado. Dios sigue odiando el pecado. Y si pecas, tendrá consecuencias. Hermano, una cosa es que Jesús haya pagado el precio de nuestros pecados. Y otra cosa es que el Señor ya no discipline. Dios sigue disciplinando a sus hijos para que crezcan en santidad. Y la disciplina del Señor es dolorosa muchas veces. Y muchas veces la disciplina del Señor, como a ese pueblo, eran tiempos de hambruna para que se humillaran, para que se arrepintieran y buscaran al Señor. Así que sí, Jesús ha pagado por tus pecados, amado hermano, pero pueden haber cosas en tu vida hoy que también son consecuencias de tus pecados. Que nadie se le pase por la cabeza pensar que como Jesús pagó, nada de lo que yo haga tendrá consecuencias, porque eso no está en la Escritura. Muchos tienen matrimonios que tienen por causa de su pecado. Muchos tienen problemas económicos por causa de su pecado. Muchos tienen situaciones difíciles en su vida por causa de su pecado. Jesús pagó por sus pecados, pero hoy muchos están pagando la disciplina de Dios por causa de sus pecados, porque Dios al que ama disciplina, como un padre a un hijo. Y eso debemos tenerlo presente. Así que empieza la escena así: tiempo de rebeldía y desobediencia y un tiempo de escasez, crisis económica, una gran hambruna. ¿Cómo sigue nuestra historia? Pues nuestra historia sigue con una muy mala mudanza. Muy mala mudanza. Versículo 1 sigue así hasta el versículo 2. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Me gustaría darte primero unas referencias etimológicas de los nombres. ¿Qué significan esos nombres? El primero, Elimelec, nombre muy bonito, que la traducción es Dios es rey. Mi Dios es rey. El segundo, Noemí. Noemí significa mi agrado o graciosa. Y graciosa no en el sentido que alguno a lo mejor piensa de que Noemí vivía contando chistes. Graciosa como alguien que está llena de gracia. Y es interesante ver el nombre de Noemí aquí. ¿Por qué? Porque más adelante en nuestra historia el nombre de Noemí cambiará. Al menos ella ya no quiere que la llamen así porque no se siente ya llena de gracia. En tercer lugar, el nombre de uno de los hijos, Malón. No es un nombre muy bonito. Enfermedad o enfermizo. O sea, no sé cómo sería el parto, pero el nombre no le quedó más que ponerle este. Pero es que el del segundo, que León tampoco queda para atrás. Porque significa desperdicio o sin fuerza. Así que, padres, ahí tienen 2 opciones para sus próximos hijos. A lo mejor alguno ya lo quiere cambiar. No sé para qué te puse Sara, te tendría que haber llamado Kelión. Desperdicio. Pero bueno, sabemos que esos son nombres y los nombres no marcan una historia. Tú puedes mandar a tu hijo llamarse Judas y a lo mejor se salva. Algunos le llaman Jesús y arderá en el infierno. Los nombres no salvan, aunque algunos durante mucho tiempo en la iglesia no sé qué sentido han tenido de buscar siempre el nombre más ungido para sus hijos. Nadie los llama Nabucodonosor, hay pocos Judas en la iglesia, pero te darás cuenta que entre creyentes que tienen hijos habrá muchos Elías, habrán muchos Pablo, habrán muchos Moisés, habrán muchos nombres de evangelios, habrán muchos nombres de apóstoles, pero no habrán Judas, no habrán Judas. Hermano, que algunos se animen, solo para demostrarle al resto que el nombre no hace a la persona. Próximo que tenga un hijo en la iglesia, ahí va nombre, Judas. No tiene por qué ser Iscariote, le ponen su apellido. Pero nosotros vemos a una familia formada por 4 personas, papá, mamá, 2 hijos, y que, fruto de la necesidad y de la hambruna, toman la decisión de trasladarse. No parece nada mal, porque es normal. Muchos de vosotros habéis venido también a España por causa de necesidades. Así que en un tiempo de hambruna y necesidad no serían los únicos que dejaran la tierra. Pero la cuestión es a dónde van. Ellos se marchan a Moab. Y Moab no es una tierra cualquiera en el panorama bíblico. Mira lo que dice Ezequiel 25 del 8 al 11.
Así dice el Señor Dios, por cuanto Moab y Seir dicen, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones, por tanto he aquí voy a abrir el flanco de Moab y privarla de sus ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras, la gloria de la tierra, Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, y la daré en posesión a los hijos del oriente junto con los hijos de Amón, para que los hijos de Amón no sean recordados más entre las naciones. Haré juicios contra Moab y sabrán que yo soy el Señor. Así que yo titularía a Moab una tierra maldita, porque es una tierra sobre la cual el Señor derrama y declara una profunda maldición, de castigo, de abandono, y no solo Moab, sino también la tierra de Amón, los del pueblo de Amón. Y especialmente, ¿por qué? Porque han sido dos pueblos que han despreciado al pueblo del Señor, que en tiempos de dificultad han dado la espalda al pueblo de Dios, que en tiempos de necesidad no han extendido su mano a pesar de su ligero parentesco con el pueblo del Señor, y acabaron siendo tierras malditas por Dios y condenadas a la inexistencia. Pero solo como dato, ¿tú sabes de dónde nacen esas tierras? Los moabitas y los amonitas, ¿sabías que nacieron de relaciones incestuosas en el seno de la familia de un hombre muy conocido llamado Lot? Que sus propias hijas decidieron tener hijos con su padre, y de cada una de esas relaciones incestuosas nace las tierras de Moab y los hijos de Amón. Así que en un momento de necesidad deciden mudarse, pero parece que no tienen mucho criterio, porque se mudan a una tierra maldita. Y lo peor, es la tierra que abandonan. ¿De dónde eran? Eran de Belén. Eran de Belén. Y a ti y a mí Belén nos suena bonito, porque tenemos textos como Miqueas, capítulo 5 y el versículo 2, que dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, desde los días de la eternidad. Hermano, Dios había hecho una promesa, así como había hecho una promesa de inexistencia sobre Moab y sobre los hijos de Amón. Dios tenía una preciosa promesa sobre Belén, y era que de Belén saldría el gobernador de las naciones. Pero hay una cosa bonita, hay una cosa curiosa, que yo creo que se preguntarían los primeros en leer ese versículo. Ese gobernador dice que es desde los tiempos antiguos y que es desde la eternidad. ¿Qué rey de Israel ha sido eterno? ¿De quién habla Miqueas? ¿Quién iba a salir de Belén siendo un justo gobernador de todas las naciones un día, y es eterno en sí mismo? El Señor Jesucristo. Hermano, tenemos un pueblo que tiene una promesa tan grande como el que va a salir de ahí el Mesías, y están en periodo de hambruna y decadencia por causa del pecado. Es muy triste ver que en la tierra del pan, porque ese es el nombre de Belén, casa de pan, que en la tierra donde se espera pan haya necesidad. Y eso me sirve para darte un detalle. En tu casa se espera bendición, pero a veces no se vive por tu propio pecado. ¿Sabes qué espero en la casa de los creyentes? No te digo riquezas, pero espero provisión, espero gozo, espero paz. Espero llegar a la casa de un creyente y que el clima fluya adoración. Espero llegar a una familia cristiana y que se note que Dios es el centro, en el ambiente, en la decoración, en la música, en el hablar, en el trato de los miembros de esa casa. Hermano, toda casa de cristiano debería ser un pequeño Belén, una casa de pan, donde está el pan de vida. Pero ¿cuántas veces por causa de nuestro pecado, nuestro Belén, que es nuestra casa, se vuelve Moab? Una tierra maldita, llena de guerra, llena de gritos, llena de enfados, llena de discusiones. Y que nadie pregunte dónde está Dios en medio de todo eso, porque sabemos dónde está, en el mismo sitio donde lo hemos dejado. Hermano, en Belén solo se esperaba pan y había hambruna.
Hermano, en nuestras casas, cuando alguien va y sabe que somos cristianos, espera pan. ¿Qué le damos a las visitas cuando llegan a nuestras casas? Hermano, a veces no salimos a evangelizar, pero viene gente a casa. Nuestras casas deberían ser un evangelio vivido. Pero el pecado a veces hace que se vuelva una tierra seca. Así que tenemos un tiempo de rebeldía y desobediencia, como consecuencia hambruna y necesidad económica, una mudanza a una tierra maldita. Ahora pregunto, ¿se puede poner peor la cosa? Pues sí. Y el siguiente punto lo he tratado así, lo he titulado así: escogiendo mujeres prohibidas. Escogiendo mujeres prohibidas, porque el versículo 3 y 4 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Unos 10 años. Primer palo que se lleva otra vez la familia. Ahora muere Elimelech, muere el marido, cabeza de hogar, fuente del amor de Noemí, fuente de la provisión principal de Noemí, fuente de la protección principal de Noemí. Así que Noemí ha cogido sus maletas de un lugar lleno de hambruna, rebeldía y desobediencia, se ha ido a una tierra prohibida como Moab. Prohibida no, pero una tierra que no está muy bien vista en el panorama bíblico. Y llega allí y lo primero que le pasa al llegar a Moab es que muere Elimelech. Y Noemí se queda viuda. Pero bueno, al menos mira al lado y tiene a sus 2 preciosos hijos que también trabajarán, que también tirarán la familia hacia adelante y supongo que elegirán buenas esposas judías el día de mañana. Pero sus 2 hijos recurren a moabitas. Hermano, yo entiendo el corazón de sus 2 hijos y más en aquella época. En aquella época el tener hijos era para ellos un fundamento principal en su vida. ¿Por qué? Porque vivían con la instrucción de Génesis en su corazón. Fructificar. Entonces, para el pueblo judío, el tener hijos era un deseo principal. Por eso no ves que tengan 1 o 2. Ves que algunas familias tenían muchos hijos. Entonces era normal que quisieran formar familias. Era lícito que quisieran tener esposas. ¿Quién no quiere tener un matrimonio? ¿Quién no quiere tener esposa? El que haya esposa, haya el favor del Señor. Es algo maravilloso, es un regalo del cielo. Los hijos son un regalo del cielo. El matrimonio es un regalo del cielo. La esposa es un regalo del cielo. Así que yo entiendo el corazón de sus hijos, pero no eligieron bien. Así que, hermanos, yo también quiero decir otra cosa. El libro de Ruth nos va a presentar a una moabita, una extranjera que acaba estando en el linaje de Jesús. Que una historia que empezó torcida, el Señor por misericordia la enderece, no justifica desobedecer un principio de Dios. Hermano, hay que ser muy arrogante para tomar las muestras de misericordia de Dios en algunos casos y usarla para pecar contra Él y dar rienda suelta a tu corazón. Porque lo que hizo con Él y lo que hizo con Salomón. ¿Por qué nadie coge el ejemplo de Salomón? ¿Por qué nadie coge el ejemplo de Sansón? Porque nosotros no nos sirven esos ejemplos para nuestra carne. Hermano, no te agarres a un clavo ardiendo para hacer lo que tú quieres hacer. Haz lo que Dios ha dicho. Y Dios es claro. Deuteronomio 7, 1 al 4 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y mira, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Incluso por ese texto hay algunos comentaristas que creen que esos 2 muchachos murieron porque desobedecieron ese mandamiento.
Porque el Señor es claro, si tomas a mujeres extrañas para ti, mi ira se encenderá y pronto te destruiré. Y muchos comentaristas creen que la muerte repentina de los dos hermanos, porque vendrá ahora de golpe, la muerte de los dos hermanos de golpe, es fruto de su pecado. Pero el texto no lo afirma, pero tampoco podemos descartarlo. Hay una cosa clara, Dios no quiere que la gente se junte con mujeres extrañas. En aquel tiempo no quería que los judíos se juntaran con mujeres de otro pueblo o sus hijas con hombres de otro pueblo. ¿El motivo cuál es? Para que no se vayan detrás de sus dioses. Pero yo conozco uno que fue detrás del nuestro. Pero no es la regla. No es la regla. No es la regla. Tú conoces uno o dos que salieron así. Yo tengo el buzón electrónico, el correo electrónico lleno de consejos de mujeres llorando en matrimonios desastrosos porque sus maridos no son creyentes. Yo tengo el correo electrónico de mujeres que ven a otros matrimonios donde van los dos a la iglesia llorando porque van solas y que le gritarían a todos esos que dicen, bueno, yo conozco un caso, le dirían, no lo hagas, porque es un infierno casi. Porque tú no lo sabes lo que es orar sola, lo que es venir a la iglesia sola, lo que es educar a un niño con un valor y que el padre dé otro valor. Tú no sabes lo que es hablarle de la creación y el padre que le diga que cree en la evolución. Sí, te dirá que te respeta, que te deja ir a la iglesia, pero tú no sabes lo que es poner un hijo en esa casa. Va a ser una confusión. ¿Y qué va a elegir tu hijo mañana? ¿Entre la iglesia y su mensaje y sus mandamientos? ¿O entre el padre de vamos a salir a pasear al parque el domingo? ¿Qué va a elegir el niño? Y vas a acabar sola. Y ya no solo con tu marido ahí fuera, con tus hijos ahí fuera. Y sufriendo. Esa es la regla. No te agarres a una excepción de gracia y misericordia, por el amor del Señor. Si el Señor ha dejado una norma es para cuidarnos. ¿Por qué somos tan testarudos? Porque déjame decirte que si la desobedeces, vas a pagar las consecuencias y el matrimonio es para toda la vida. Aunque lo eligieras mal, te lo vas a comer para toda la vida. Cuidado. Si Dios te ha querido cuidar y te ha dicho, elige uno que también me adore a mí, elige uno que también me cante a mí, elige uno que ore contigo, que te vaya a la iglesia contigo, que compartáis valores, que compartáis principios, ¿por qué lo vas a desobedecer si lo hace por nuestro bien? Pero pastor, es que no llega, espera en el Señor. No te cases con un moabita. No tengas prisa. El matrimonio es una bendición si se tiene en el Señor. Y algunos dicen, no, pues esto es del Antiguo Testamento, pero es que 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz o las tinieblas? ¿O qué armonía tienen Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? En el primer caso dice que no se debe hacer porque nos van a arrastrar a sus dioses, pero Pablo afirma otra cosa. Es que no tenemos nada que ver. ¿Cómo puedes tener un matrimonio con alguien que no tenéis nada que ver? Vamos a ver una peli juntos. ¿Qué vemos? Yo no puedo ver esa escena. Yo no puedo ver. Bueno, pero hoy la vemos por mí. Ya, pero yo no puedo verla. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos. Yo eso no me gusta. Pues nada, cada uno su peli. Vamos al coche, que vamos a ver a la familia. Pon esa música. A mí eso no me gusta, cariño. ¿Qué quieres que ponga? A mí me gusta esta alabanza. A mí esa música religiosa. ¿Qué tenemos que ver? ¿Pero qué tenemos que ver? Es que no vamos por la misma dirección. Si ese matrimonio está abocado al fracaso, si tu única esperanza es que se convierta, pero Dios no ha prometido que lo va a hacer. Hermano, ¿para qué arriesgarte si ya puedes buscar un adorador con el que casarte? Y ojo, hermanitas y hermanitos, no estoy diciendo que os caséis con alguien que vaya a la iglesia. Estoy diciendo que os caséis con un creyente. Si tú vas a la iglesia y te llega alguien que va a la iglesia y te flirtea y va a solas contigo y te coquetea, aunque vaya a la iglesia es un moabita. Cuidado, yo estoy diciendo cásate con un creyente, no con alguien que va a la iglesia, que en la iglesia también se cuela de todo. Mira, este me busca, el creyente te va a buscar bien. Te va a buscar en oración. Te va a buscar respetando las normas de su iglesia. Te va a buscar pidiendo consejo a sus pastores. Te va a buscar respetando las normas de tus padres. El creyente no tendrá prisa por verte a solas.
porque el creyente sabe que va a estar contigo toda la vida. El que tiene prisa para whatsappearte a las 10 de la noche, coquetearte, quedar contigo a sola, es moabita. Es moabita. Pues nada, yugo desigual, un marido muerto, necesidad económica, puede ponerse peor. Esto es comedia. Esto es comedia romántica. Sí puede ponerse peor. Nuestro último versículo de hoy es: murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Ya está. Crisis económica, crisis emocional. No está el marido en la cama con ella. Los hijos ya no le quedan. Ahora se ha quedado encima la suegra con las moabitas. Ole, ole y ole la película. Tremenda. Tremenda. La cosa solo va peor. La vida de Noemí, por eso pronto Noemí va a cambiar su nombre. Porque Noemí ya no está viendo gracia. Ya no la ve. No la ve. Salimos corriendo buscando mejor vida, me quedo sin mi marido, mi proveedor, mi cabeza, mi líder, mi pastor, mi amor, mi esposo. Me quedan mis 2 niños que encima cogen unas moabitas. Bueno, me aguantaré porque soy la madre, no soy la dueña, entonces ellos ya buscarán sus consecuencias. Pero es que tiempo después me he quedado sin hijos. Y en aquella época, ¿quién crees que era el que proveía el pan a la casa? No eran las nueras, y no era Noemí. Era el marido. Luego al menos quedaban los hijos, pero es que ahora no hay nadie. Hermano, Noemí está en una situación completamente desesperada. Y yo quiero terminar el mensaje de hoy trayéndote unos consejos prácticos a tu vida. Porque nuestro texto hoy acaba aquí. No vamos a llegar todavía al gozo. Porque hoy quiero que nos vayamos con el drama a casa. Por una condición. Porque el drama nos hace pensar. Porque es mejor estar en casa de luto que en casa de fiesta. Porque cuando estás enterrando a un joven de 30 años, piensas en la vida. Y seguro que no corres tanto con el coche cuando vuelves a casa y has enterrado a un amigo que se mató de accidente. Pero cuando estamos en un cumpleaños nadie piensa en la vida. Por eso hoy va a acabar en drama. Para que nos vayamos a casa. Y no quiero con un sabor amargo, pero sí con un sabor sincero. De que el pecado tiene consecuencias. Y graves muchas veces. Pero yo quiero darte unos cuantos consejos muy rápidos, así que toma boli porque no me puedo detener a explicarlos. El primero, cuidado al tomar decisiones. Malas mudanzas, malas esposas, en ese sentido de prohibidas. Cuidado. Primero, todo tiene consecuencias. Y para tener eso en cuenta, debes tener en cuenta lo siguiente. Toma las decisiones bajo el consejo de Dios. La primera cosa, toma las decisiones bajo el consejo de Dios. Proverbios 1, 32, 33. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. ¿Sabes cuál es uno de los mayores descansos de mi matrimonio? Que mi mujer es creyente. Eso tiene muchas ventajas. Que yo fallo, va a haber misericordia. Que si nos lastimamos, va a buscarse a Dios en arrepentimiento y fe para buscar cambio. Eso trae mucha seguridad. Yo no he tenido que hacer división de propiedades, ni división de bienes, ni lo tuyo es mío, vamos a firmar un contrato, y si se rompe, no, porque nadie se casó pensando, ¿y si se rompe? Mira qué tranquilidad. Yo no tengo que dividir 2 cuentas, la tuya, la mía, cada uno con su nómina en su cuenta. Yo no tengo que esconder la contraseña del banco, ni la contraseña del correo. Yo no tengo esos miedos que el mundo tiene de que hoy me caso, mañana me rompo y me quitan la mitad. Oye, yo no pienso en eso. Yo no le he dicho a mi padre que me guarde una habitación por si me divorcio mañana. Esa es la tranquilidad de estar casado con un creyente. Porque el que no hace caso al Señor al final muere, pero el que hace caso al consejo de Dios vive seguro. No he dicho que sea fácil, porque seguimos siendo pecadores que luchamos con nuestra carne, pero hay mucha más seguridad que en un matrimonio mundano. Que uno es rápido para pegar el portazo y romper el contrato. Pero un matrimonio cristiano para que se rompa es muy difícil. Segundo consejo, escoge en el Espíritu, no en la carne.
Gálatas 6, 7 y 8. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese texto está hablando prácticamente de la vida diaria del creyente, de sembrar en el Espíritu, en oración, en cosas que edifican. Pero esto lo podemos aplicar a las decisiones de la vida, porque muchas decisiones de la vida las tomamos movidas por la carne. Me sale una oferta por allí, es lo que quiere mi carne. Oh, pues voy, no consulto a Dios. Hay hermanos que te dicen, he orado, pastor. ¿Y qué te ha dicho Dios? Bueno, decir nada, pero tampoco me ha dicho que no. Hay algunos hermanos que tienen un deseo, ellos, y para ellos que Dios responda es que Dios grite no. Pero te digo una cosa, Dios no ha gritado no, pero tampoco ha gritado sí. Es muy interesante. Para que yo entienda que Dios no quiere, tiene que matar a la persona, tirar abajo la casa, poner una señal de humo. Si no hace nada de eso, es un sí como una casa. A ver, el pastor ha dicho lo del yugo desigual, pero ese muchacho de la iglesia que está conociendo, a ver, si viene, a lo mejor es que Dios tiene algo. A mí me gusta, es simpático, guapete. Voy a orar al Señor. Señor, si no es para mí, quítalo de mi camino. Sí, Dios va a matar al muchacho para decirte no. Dios va a matar al muchacho. No, y se lo va a llevar a otro lado por tu cara bonita. Dios ya te ha dicho en su palabra no. El no de Dios está en la palabra, pero la gente no quiere leerla. Es muy interesante. La gente no quiere buscar la respuesta de Dios en la revelación de Dios. La gente quiere doblar las rodillas y sentir algo. Pastor, estoy orando para que el Señor me muestre. Y yo siempre le pregunto a la gente, me dice eso, ¿y cómo te lo va a mostrar? Pastor, ya he tomado la decisión. Ah, vale, ¿y cómo Dios te lo mostró? Bueno, no sé, lo sentí. Digo, el corazón es engañoso. Bueno, pastor, no sé, pero yo tengo esa convicción. Pero te lo ha dicho Dios. Bueno, no, pastor, la tengo yo. Y yo digo, vale, pero no me mientas con que Dios te lo ha dicho. Dime la verdad, ¿te apetecía? Has orado un par de días, Dios no ha dicho nada y al final has hecho lo que te ha dado la gana. Muy bien. Pero al menos sé honesto, no te quieras engañar con lo de he buscado a Dios y me ha dicho que sí. Sé honesto, al final has tirado por la carne. Luego, cuando tengas las consecuencias, ¿sabes a quién vas a buscar, no? Ahí vas a buscar a Dios. Ya te he dicho yo que somos ingratos, como el tiempo de los jueces. Que cada uno hace lo que le parece bien a sus ojos. Si es que no somos tan diferentes. Si es que nosotros miramos la Biblia atrás como si ese pueblo fuera un desastre y nosotros fuéramos casi ángeles. Hermano, te digo una cosa. Ese pueblo era de dura cerviz y el de ahora de cerviz dura. Pero te puedes dar la vuelta a los conceptos, pero somos iguales. Si no fuera por la gracia de Dios, de nosotros no sale ni una buena palabra. Hermano, cuando tomamos decisiones hay que tomarlas pensando en Dios por una cosa, que esa la sabes, pero te la recuerdo, porque Dios sabe más que nosotros. A lo mejor el pastor no, a lo mejor otro hermano no, pero Dios sí, Dios sabe más, y por eso hay que consultarle a Él. Proverbios 3, 5 al 8, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, todo lo contrario que estaba viviendo Noemí. Hermano, las malas decisiones tienen malas consecuencias. No te voy a leer los textos porque tengo como 5 ejemplos y no llegaré al final, pero te voy a recordar solo el versículo para que tú lo medites en casa. Por ejemplo, la decisión de Abraham en Génesis 16, 1, 2, de tomar a una esclava de su mujer para tener un hijo. ¿Cómo acabó esa historia? Es muy fuerte, pero es una evidencia. O la decisión de Acán en Josué 7, 20 y 21. Oh, vi un botín y era muy bonito y atractivo a mis ojos y lo cogí. Muy bien, ¿consecuencias cuáles fueron? Ahí no se libró ni el burro de Acán. Murió Acán, la familia de Acán, los hijos de Acán, los animales de Acán, todo muerto y quemado. O la decisión de Sansón, Jueces 14:3. Para los que les gusta tomar ejemplos para lo que quieren, que tomen ese. Sansón, coge una mujer de nuestro pueblo, pero si hay bonitas, buenas, hijas de Dios. Pero a mí me gusta Dalila. Dalila me manda mensajes más sexy, me manda fotos en ropa interior por WhatsApp. Dalila es más de mi estilo. Con Dalila me lo pasaré mejor. No con esas aburridas cristianas que van siempre vestidas que no se les ve casi nada de chicha. Dalila me motiva más.
Pues sí, busca a Dalila. Te va a motivar un par de días y te va a dejar ciego el resto de tu vida. Busca a Dalila. Si es que no pasa nada, yo no te digo que Dalila no sienta bien a la carne. Si Dalila es un placer a la carne, es una fiesta por las noches. Si Sansón acababa casi anestesiado, pero acabó ciego y siendo un payaso de sus enemigos. Busca a Dalila, satisface la carne y sembrarás corrupción, cosecharás corrupción. O la decisión de Ananías y Zafira en Hechos 5 que hemos dicho. Hermano, ¿cuántos más ejemplos necesitas para ver que las decisiones tienen consecuencias? Y que algunas consecuencias duran toda la vida. La decisión de Abraham, toda la vida. La decisión de Sansón acabó con su vida. La decisión de Ananías y Zafira acabó con sus vidas. La decisión de Acán acabó con sus vidas. ¿Por qué crees que a ti te va a ir mejor? Deberías ser cuidadoso y consultar al Señor. Pero yo quiero terminar hablándote de la peor decisión de la historia. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y esa es la prueba de que las decisiones tienen consecuencias, porque por la muerte de un hombre, por el pecado de un hombre, la muerte entró a todos. Esa fue la peor decisión. ¿Quieres saber por qué los tiempos de los jueces son como son? Por ese día. ¿Quieres saber por qué el mundo está como está? Por ese día. ¿Quieres saber por qué hay violadores en las calles? Por ese día. ¿Quieres saber por qué hay homosexualidad? Por ese día. ¿Quieres saber por qué hay narcotráfico? Por ese día. ¿Por qué hay guerras? Por ese día. ¿Por qué hay asesinatos? Ese día. Esa señora y ese señores que nos representan a toda la humanidad tomaron una decisión y hasta hoy pagamos las consecuencias. Esa es la peor decisión de la humanidad. Esa es la decisión que responde el por qué todo está como está. Esa. El problema de la humanidad no es la depresión, la angustia, la tristeza, es el pecado. Nosotros tenemos problemas con P mayúscula que derivan del problema con P mayúscula. Tenemos problemas con P minúscula que derivan del problema con P mayúscula, el pecado. Sí, podemos tener problemas, la violencia, el afán, el orgullo, la soberbia, pero todo deriva del mismo lugar, de Génesis 3:6. Por eso Noemí está así. Por eso murió Elimelech, por eso murieron sus hijos, por eso había hambruna, por esa decisión. Pero solo hay una solución para la tragedia. He dicho que te ibas con mal sabor a casa de boca, pero vamos a irnos con algo bueno, porque si no, ¿quién duerme hoy? ¿Quién duerme hoy con este mensaje? Pastor, tú sí que sabes, tú has nacido para ser motivador. Juanma Aviv me voy a llamar ahora. Hay esperanza para la humanidad. Por eso tú y yo estamos aquí. A pesar de esa decisión, tú y yo estamos aquí. Lucas 7, 11 al 13 dice: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud, y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Hermano, esa viuda se parece un poco a Noemí, viuda, y acaba de perder a su hijo. Pero alguien llegó a la vida de esa viuda. El único que Génesis 3 no le afectó. El único que no fue contaminado por Génesis 3. El único que no se ensució con Génesis 3. El único que no pecó como toda la humanidad. Solo Él, solo Jesús, puede cambiar el drama en gloria. Solo Jesús puede llegar a alguien que está viviendo una vida dramática sin victimizarlo, Jesús no vino a compadecerse y a victimizar a los pecadores como: ay, es que tú no tienes la culpa de ser prostituta, es la vida que te ha llevado a eso. No, Jesús en ningún momento los victimiza, pero sí les ofrece compasión. Jesús tampoco llegó diciendo: porque es lo que os habéis buscado, porque el pecado tiene como consecuencia la muerte. Jesús primero dijo: no llores. No llores. Hay que aprender también con la sabiduría de Jesús. No llegó directamente y digo: si a esa señora yo vengo a matarla, ya le pongo la puntilla y ella se va con el niño.
Nuestra vida era dramática, era para llorar, pero alguien llegó y nos dijo, si quieres, se acaba el lloro. Te tienes que arrepentir, abandonar tus pecados y ahora poner tu fe en mí y vivir para mi gloria y se acaba el lloro. Pastor, pero hay sufrimiento. No es lo mismo ya. El sufrimiento ya no es drama, porque sabemos que es temporal. Ya, pero va a haber luchas, va a haber, pero ya no es drama, porque sabemos cómo acaba la película nuestra. Acaba en gloria. Si no crees en Jesús, la ira de Dios está sobre ti y tu vida de drama va a acabar en drama. Ah, pero no tengo drama. Pues será drama toda la eternidad. Pero si crees en Jesucristo, el drama un día será gloria. Todos somos Noemí. Solo que algunos hemos sido alcanzados por alguien que vino y dijo, no llores. Hermano, quédate con dos cosas hoy. El pecado tiene terribles consecuencias. Para ti que eres creyente también las puede tener. Pero vete a casa también y da gracias a Dios de la vida que podías haber tenido, pero que Dios envió a su Hijo para que dejáramos de llorar. Porque el lloro podía durar toda la noche, pero gracias a Jesús la alegría vino por la mañana. Hermano, pongamos nuestra fe en Jesús y vivamos vidas de obediencia, no siendo ingratos como el tiempo de los jueces, sino agradecidos, reconociendo que se nos ha perdonado mucho y al que mucho se le perdona, mucho ama. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por el mensaje de hoy. Gracias por hablar a nuestras vidas y hacernos entender que los dramas nuestros y de la humanidad solo tienen un origen y es el pecado del hombre. Señor, pero también gracias porque un día enviaste a tu Hijo para secar nuestras lágrimas de aflicción, para cambiar nuestro rumbo hacia el infierno y llevarnos ahora nuevamente hacia la gloria, reconciliándonos contigo. Gracias, Padre amado, por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos para llevar ese mismo mensaje de gracia, Señor, a otros. Recordando que el drama es consecuencia del pecado, que el castigo eterno es lo que espera a aquellos que te den la espalda, pero que también hay vida eterna para aquellos que crean en Jesús, arrepentidos de sus pecados. Señor, ayúdanos a vivir vidas de gratitud, de obediencia, que todo lo que hemos expuesto hoy, Señor, dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.